Estaba aparcado frente a una vieja iglesia. El motor del coche aún vibraba suavemente, como si también sintiera miedo. El asiento trasero estaba vacío, pero el aroma a rosas era tan intenso que me asfixiaba. Cerré los ojos, intentando contener la ansiedad. Al abrirlos, el reloj del salpicadero parpadeaba con insistencia. Las 3:33. Fue en ese momento que una suave voz resonó en mi cabeza, clara como si alguien me susurrara muy cerca del oído. Confía y serás libre. Me llamo Daniel. Tengo 36 años. Soy conductor de Uber en la Ciudad de México. He estado conduciendo hasta altas horas de la madrugada, jurando que ya nada podía sorprenderme, hasta que acepté ese viaje. Era solo otra llamada en la aplicación, solo otra mujer esperando en la esquina de una calle vacía. ¿Me creerían si les dijera que al abrir esa puerta, desbloqueé algo mucho más grande que cualquier pasajero? Lo que pasó esa noche, nunca se lo he contado a nadie, pero hoy, por primera vez, lo voy a contar todo. Si alguna vez han experimentado algo que parecía imposible, comenten aquí. Leo todas las historias. Siempre pensé que era inmune a cualquier historia de apariciones, que nada ni nadie podría hacerme dudar de mi cordura. Divorciado desde hace casi 3 años, paso mis noches recorriendo las calles interminables de Ciudad de México, tratando de olvidar todo lo que quedó atrás. Ya son 5 años manejando de madrugada. 5 años recogiendo relatos que parecen esas historias de taxista que nadie cree. Pero esa noche, por primera vez, no estaba seguro de que volvería a casa entero. Era principios de septiembre, una de esas madrugadas sofocantes, cuando el aire parece más pesado de lo normal. El olor a concreto mojado se mezclaba con esa brisa tibia que pasa entre los edificios antiguos. Recuerdo la luna, alta en el cielo, filtrando su claridad sobre las fachadas coloniales. La ciudad parecía suspendida en un silencio tan profundo que dolía en los oídos. De vez en cuando, un gato salía de las sombras y maullaba, como si se quejara de algo que solo él sabía. El reloj del tablero marcaba las 2:57 cuando la aplicación vibró, emitiendo ese sonido suave que siempre me provocaba un reflejo automático. Nuevo viaje. Zona Centro. El destino aparecía con el nombre de una iglesia que apenas conocía. Iglesia de Santa María. Debía haber desconfiado, pero era tarde y las cuentas no se pagan con sospechas. Mientras avanzaba por las calles vacías, noté que el GPS parecía dudar en cada esquina, recalculando la ruta como si él mismo no quisiera llevarme hasta allí. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible trataba de impedirte seguir adelante? Cuando finalmente giré en la calle Moneda, supe que había un error. El punto marcado en la aplicación estaba completamente vacío. Solo un poste quemado y la entrada cerrada de un edificio antiguo. Reduje la velocidad buscando señales de alguien escondido en las sombras. Fue en ese momento cuando ella apareció. No sabría decir de dónde salió. Era como si hubiera brotado de la oscuridad, materializándose a pocos pasos de la puerta del pasajero. El corazón me latió tan fuerte que sentí la sangre pulsar en mis oídos. Estaba parada, inmóvil, sosteniendo un ramo de rosas tan frescas que parecía que las habían cortado minutos antes. El velo blanco cubría su rostro, pero se alcanzaba a ver parte de su barbilla delicada y un mechón de cabello oscuro escapando por un lado. Por un instante pensé que podía ser alguna mujer sin hogar, alguien que necesitaba ayuda. Pero la sensación era distinta. De ella manaba una calma extraña, casi solemne. Parpadeé, esperando que desapareciera como un reflejo engañado por el cansancio. Pero no desapareció, solo inclinó la cabeza, como si me invitara a destrabar la puerta. Y fue en ese instante que supe que ese viaje no era uno más. Aprovecha y cuéntame desde dónde estás viendo esto. ¿En qué ciudad te encuentras? Quiero saber hasta dónde llegará esta historia. No puedo explicar por qué no aceleré y me marché. Algo en esa mujer me cautivaba, como si su sola presencia llenara todo el espacio a mi alrededor. Durante unos segundos me quedé ahí parado, con la mano en la palanca de cambios, sintiendo el corazón acelerado. Ella no se movió, simplemente sostenía el ramo de rosas contra su pecho, como si guardara un antiguo secreto. Respiré hondo, intentando recuperar el control. Bajé la ventanilla lentamente, lo justo para hablar sin abandonar por completo la seguridad del coche.
Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Señora, ¿pediste un Uber? Levantó un poco la cara. El velo aún cubría la mayor parte de sus rasgos, pero pude ver que sonreía. No era una sonrisa común, era tranquila, casi compasiva. El tipo de expresión que haría pensar a cualquier otro conductor en la religión o en alguna vieja historia que cuentan sus abuelos en Navidad. Por un momento deseé que no respondiera, que se quedara ahí en silencio para que yo pudiera poner una excusa e irme. Pero no fue así. Sí, llévame, por favor. Su voz era tan suave que casi no encajaba con la oscuridad de la calle. Dudé de nuevo, con el dedo sobre el botón de la cerradura. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal, pero al mismo tiempo era como si una parte de mí sintiera demasiada curiosidad como para negarme. ¿Te atreverías a abrirle la puerta a alguien así? ¿A dónde vas?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Echó la cabeza hacia atrás, como si mirara algo que solo ella podía ver. Entonces respondió en un tono tan bajo que tuve que inclinarme. A la iglesia, antes de que den las 3:33. El escalofrío que me recorrió la nuca no era solo por el frío de la mañana, era por cómo lo decía, como si recitara una frase. No creí en leyendas, pero cualquiera que viva en la Ciudad de México ha oído las historias de la Virgen de Guadalupe apareciéndose a quienes más la necesitan o a quienes menos se lo esperan. Aún así, abrí la puerta. El sonido del cerrojo era demasiado fuerte en el silencio de la calle. Ella la abrió lentamente y entró, con una ligereza que no parecía real. Su vestido blanco se deslizó por el asiento como una niebla. Al acomodarse, el aroma a rosas llenó el coche de forma casi sofocante. No era un perfume cualquiera, era un aroma antiguo que me traía recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. Imágenes de velas encendidas, el sonido de una voz de mujer rezando por mí. Está bien, dije, intentando parecer tranquila. Te llevo. Permaneció en silencio, mirando por el parabrisas. Ajusté mi asiento, respiré hondo y puse el coche en marcha. Al empezar a girar el volante, la curiosidad venció el miedo. Señora, ¿cómo se llama? Lentamente giró el rostro hacia mí. El velo lo cubría casi todo excepto la suave curva de una sonrisa que parecía tener siglos de historia. Me llamo Guadalupe. El corazón me latía tan fuerte que sentía la sangre latir en la garganta. Quería preguntarle si era una broma, si me estaba poniendo a prueba, pero no pude. Todo a mi alrededor pareció quedar suspendido por un instante. En ese denso silencio, solo podía pensar que si esto era un sueño, aún no estaba listo para despertar. El coche avanzaba lentamente por la calle Moneda. Cada metro parecía más pesado que el anterior. Su respiración era tan suave que era casi invisible. Evitaba mirar por el retrovisor. Tenía miedo de lo que pudiera ver allí, o de lo que no. El GPS mostraba la ruta normal a la iglesia, pero ella levantó una mano delicada y señaló a la izquierda sin decir palabra. Me quedé ahí unos segundos, mirando la pantalla que recalculaba la ruta constantemente. Era como si la propia aplicación no aceptara el desvío. Señora, la calle correcta es por aquí, dije intentando sonar firme. No respondió. Simplemente mantuvo el brazo extendido, señalando con el dedo el callejón, tan estrecho que apenas cabía un coche. El nombre de la calle estaba descolorido en el viejo letrero. Solo pude distinguir la mitad de las letras. Cuando dudé, giró ligeramente la cara hacia mí. Fue tan lento, tan cargado de significado, que sentí un escalofrío que me recorrió los hombros hasta la base de la columna. «Por favor», dijo en voz baja, como un susurro en mi cabeza. «Por aquí se llega». Tendrías el coraje de seguir un camino que no existe en el mapa. La sensación de haber hecho algo mal casi me abrumaba. Pero había algo en su voz, una mezcla de promesa y amenaza, de paz e incomodidad. Tragué saliva con dificultad y giré el volante. El chirrido de las ruedas sobre los adoquines sonaba a protesta. Entré en el callejón. Los faros iluminaban las paredes cubiertas de símbolos religiosos. Imágenes de la Virgen pintadas con pintura descolorida. Velas apagadas. Flores secas escondidas en las grietas. El aroma a rosas era tan intenso que empecé a sentirme mareado. Abrí la ventana un poco buscando aire fresco. Mientras conducía, noté algo que me hizo soltar el volante un segundo. El contador de viajes de la app, que siempre se actualizaba en tiempo real, se había congelado. Marcaba 33.30 pesos. Por mucho que condujera, no se movía. Pasé el dedo por la pantalla, intentando recargarla. No pasó nada.
Debe ser un problema de señal, murmuré solo para romper ese silencio que parecía vivo. No respondió, y fue en ese momento que noté otro detalle que me revolvió el estómago. En el retrovisor, su rostro estaba cubierto por el velo como antes, pero algo era diferente. Un suave resplandor parecía emanar de su piel, una luz que no provenía del exterior. Aparté la mirada, con el corazón latiéndome demasiado rápido. No podía ser real. Solo estaba cansada, eso era todo. Horas sin dormir podían hacer alucinar a cualquiera. Eso intentaba decirme, pero mi voz interior no me convencía. El callejón daba a una calle más ancha, pero tan oscura que parecía abandonada. No funcionaban las farolas. Ninguna ventana estaba encendida. El coche avanzaba lentamente, iluminando solo unos metros de asfalto irregular. Me temblaba la mano al tocar las luces de emergencia, como si el parpadeo pudiera protegernos de algo que rondaba la noche. En el asiento trasero respiró hondo. El sonido era tan tranquilo que contrastaba con el caos que sentía en mi mente. Quería preguntar qué pasaba. Quería saber por qué todo parecía fuera de lugar. Pero las palabras se me ahogaron. Al pasar junto a otro muro cubierto de imágenes sagradas, noté que algunas tenían ojos pintados que parecían seguirme. Mi respiración se volvió superficial. Un sudor frío empezó a correr por mi nuca. Entonces, sin previo aviso, volvió a hablar. Su voz era tan baja que parecía más un pensamiento que un sonido real. No temas. Faltan pocos minutos. Quería creerle, quería pensar que todo estaría bien. Pero en ese momento, de lo único que estaba seguro, era de que esta carrera ya me había llevado más lejos de lo que estaba preparado para ver. Si alguna vez sientes que te estás pasando, cuéntamelo. Leo todas las historias. Siempre pensé que la peor sensación al volante era el miedo a un accidente, pero en esa calle desierta descubrí algo mucho más paralizante. La certeza de que algo imposible estaba sucediendo ante mis ojos. El coche avanzaba despacio, como si arrastrara el peso de todo lo que aquella mujer cargaba en silencio. Sentía el corazón latir tan fuerte que me dolía el pecho. Quería romper el ambiente, decir alguna tontería que volviera a la normalidad. Pero ella fue la primera en hablar, aunque no movió los labios. La voz apareció en mi cabeza. No venía del asiento trasero. No venía de ningún lugar que pudiera identificar. Era como un pensamiento ajeno. Recuerda lo que te fue dado. La frase se desvaneció tan rápido que creí haberla imaginado. Respiré hondo, intentando recuperar el control, pero llegó otra voz, con un tono que me recordó los sermones que mi madre oía en la radio cuando era niña. La promesa sigue viva. Quise responder, pero la lengua me pesaba demasiado. Un sudor frío me corría por las sienes. Todo mi ser gritaba que parara el coche, saliera corriendo, lo dejara todo atrás, pero mis manos seguían pegadas al volante, como si ya no obedecieran mi voluntad. De repente, la radio se encendió sola. La pantalla parpadeó con una frecuencia que nunca antes había visto. El volumen giró solo. Un suave canto comenzó a llenar la cabina. No era música común. Era una melodía lenta y antigua, cantada en un español pesado que sonaba casi a latín. No puede ser, murmuré, sin darme cuenta de que hablaba en voz alta. La música tenía algo hipnótico. Mientras sonaba, las paredes de la calle parecían alejarse, como si estuviéramos conduciendo por un túnel sin fin. El aire se volvió denso, casi espeso. Tuve que parpadear varias veces para evitar el mareo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche perdía potencia. El motor, que hasta entonces había estado ronroneando sin parar, empezó a petardear. La aguja del tacómetro bajó lentamente, como si estuviera consumiendo toda su energía. No hagas eso ahora, supliqué, agarrando el volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos. El canto se hizo más fuerte. La voz femenina sonaba tan cerca que parecía que estuviera sentada a mi lado. Confía, y todo se cumplirá. Estuve tan cerca de perder el control que pensé en parar ahí mismo. Pero algo dentro de mí sabía que no funcionaría, que esta carrera no terminaría solo porque yo lo deseara. Su respiración era tranquila, como si nada pasara. Quería preguntarle quién era en realidad,
¿Por qué había decidido subirse a mi coche? ¿Por qué parecía saber cada detalle de mi vida antes de que yo dijera una sola palabra? El motor se apagó por completo, sumiéndolo todo en un pesado silencio. La radio seguía sonando esa melodía demasiado antigua para existir en cualquier frecuencia conocida. En el retrovisor solo podía ver el contorno de su velo blanco y el suave resplandor que parecía emanar de su interior. Fue entonces cuando volvió a hablar o a pensar dentro de mí. Hay algo que debes recordar antes del amanecer. Y en ese momento, supe que lo que ella iba a decir a continuación cambiaría todo lo que yo creía. El coche permaneció inmóvil en medio de aquella calle oscura, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos. La radio seguía sonando la vieja canción, cada nota resonando directamente en mi pecho. Sentía el pulso latiéndome en la garganta, una advertencia de que todo esto era real o de que estaba a punto de perder la cabeza. Pensé en abrir la puerta y salir corriendo, pero aunque pudiera mover las piernas, estaba seguro de que no serviría de nada. Había algo ahí dentro, algo que no tenía explicación lógica. Fue entonces cuando levantó lentamente la cara hasta encontrar mi mirada en el retrovisor. Por primera vez, tuve la certeza de que veía cada detalle de lo que sentía. El miedo, la duda, esa pizca de esperanza que fingía no tener. La voz que salió no fue susurrada, fue clara, firme, pero suave como una brisa. Tú tienes una promesa pendiente. La frase resonó por el coche, más fuerte que cualquier cántico. Por un instante todo se detuvo. La calle desapareció, el aroma rosa se intensificó hasta casi dejarme sin aliento. ¿Cómo reaccionas cuando descubres que tu destino fue escrito incluso antes de que aprendieras a hablar? Y entonces, lo vi. Tenía 6 meses. Él era solo un bebé, demasiado pequeño, demasiado enfermo. Lo veía todo desde arriba, como si estuviera viendo una película antigua. Mi madre se arrodilló junto a una cuna de hospital. Tenía la cara mojada por las lágrimas. Sus manos temblorosas sostenían un rosario blanco, casi como el de mi abuela. Miró la imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la fría pared y prometió algo. Una promesa susurrada en español, llena de miedo y devoción. Si me dejas vivir, te daré... será tuyo. La escena pareció eterna. Quise apartar la mirada, pero no pude. Sentí cada emoción que ella sentía como si fuera mía. La desesperación, la fe, el amor que no cabía en mi pecho. El cántico se hizo más fuerte llenando cada rincón del coche aparcado. Apoyé las manos en el volante, buscando un punto de apoyo, cualquier cosa que me recordara quién era antes de esa noche. Pero todo se confundía, el pasado y el presente, el miedo y la extraña certeza de que no era una coincidencia. La mujer respiró profundamente, y la brisa que se filtraba bajo el velo traía un aroma a rosas tan intenso que se me llenaron los ojos de lágrimas. No sabía por qué lloraba. Sentía que una parte de mi historia había quedado al descubierto y que no habría vuelta atrás. ¿Por qué? ¿Por qué yo?, pregunté con la voz embargada. No respondió de inmediato. Simplemente bajó la cabilla como si también sintiera el peso de lo que estaba sucediendo. Al levantar la cara de nuevo, el velo ondeó ligeramente y la suave luz en su interior pareció latir con más fuerza. Porque el tiempo ha llegado. Fue todo lo que dijo. Y en ese momento, supe que estaba ahí por mí. No por casualidad, no por error, sino porque esa promesa olvidada había encontrado el camino de regreso. Por unos segundos, todo quedó en silencio. Los cánticos se desvanecieron, la radio se apagó con un clic seco. Respiré hondo, intentando convencerme de que aún tenía el control, de que solo tenía que girar la llave de contacto y acelerar. Pero antes de que pudiera reaccionar, las luces de las farolas circundantes parpadearon una vez y luego se apagaron por completo. La calle se sumió en una oscuridad tan densa que parecía líquida. No podía ver nada más que los contornos parpadeantes en el tablero. La manecilla del reloj digital se movía sola, como si alguien invisible la girara. Los números saltaron de 2:59 directamente a 3:33. Parpadearon 3 veces, iluminando el interior del coche con un resplandor frío.
Mi corazón se aceleró y supe que ya no estaba donde me había detenido. ¿Qué pasa?, murmuré sin darme cuenta de que mi voz temblaba. La mujer no respondió. Permaneció inmóvil, como si ya supiera que todo estaba sucediendo como debía. Fue entonces cuando vi una luz que emergía lentamente del asiento trasero. Al principio pensé que era el reflejo de algún faro lejano, pero no olía ningún coche detrás de nosotros, ningún movimiento, ningún sonido. La luz empezó a crecer, llenando el interior del vehículo. No era blanca, no era amarilla, era de un dorado intenso, como si estuviera dentro de una cúpula de cristal y luz solar. Cuando intenté levantar la mano para protegerme la cara, me di cuenta de que temblaba tanto que apenas obedecía. La calidez de ese brillo no quemaba. Al contrario, había algo confortante, casi familiar. Una calidez que recordaba a la infancia, a sentirse protegido por algo que no se comprende pero se acepta. En medio de ese resplandor, su voz volvió a hablar. No era un pensamiento, no era un sonido, era algo intermedio, como si surgiera directamente de lo más profundo de mi conciencia. Falta poco. Las palabras vinieron acompañadas de un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sentí que se me quitaba un peso del pecho, como si algo que llevaba años cargando finalmente hubiera decidido soltarse. Quería preguntar, ¿falta poco? ¿Para qué? ¿Qué pasaría cuando el reloj marcara el minuto siguiente? Pero mi instinto me decía que ya lo sabía, que de alguna manera siempre lo supe. Cerré los ojos un segundo, intentando aferrarme a una imagen real. El volante bajo mis manos, el intenso aroma a rosas, el lejano sonido de una sirena que quizá ni siquiera existiera. Al abrirlos, la luz dorada parecía aún más intensa. Todo el coche irradiaba ese resplandor. Sentí que algo estaba a punto de suceder, algo irreversible, algo inexplicable. Y allí, en medio de aquella calle que no aparecía en el mapa, tuve la certeza de que mi vida estaba a un paso de convertirse en otra cosa. Por cierto, si esta historia te parece imposible, comenta aquí, lo leo todo. Intenté convencerme de que aún tenía algo de poder sobre la situación, que solo tenía que abrir la puerta y correr, dejando atrás a esa mujer o lo que fuera. Pero mis manos no se movían. Sentía los pies clavados al suelo. La luz dorada latía dentro del coche como un corazón vivo. Cada destello parecía presionarme el pecho contra el respaldo del asiento. Respiraba demasiado rápido, como si me fuera a quedar sin aire en cualquier momento. Entonces lo sentí. La fresca tela de su velo me rozó ligeramente la nuca. El contacto fue tan sutil que por un instante creí haberlo imaginado, pero entonces su mano se posó en mi hombro. No fue un roce cualquiera, no fue solo contacto de piel con piel, fue algo que penetró cada capa que había construido a mi alrededor, como si esa delicada palma conociera cada miedo, cada recuerdo, cada vergüenza que había pasado años intentando ocultar incluso de mí misma. Al instante, un calor indescriptible me recorrió el cuerpo. Empezó en el pecho, subiendo lentamente por la garganta hasta la cabeza. No quemaba, no picaba, era algo más, una presencia que me hacía sentir pequeño y protegido a la vez. Mis manos soltaron el volante, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, espesas, calientes, deslizándose por mi rostro como si intentaran lavar todo lo que llevaba. Ya no intentaba aferrarme a nada. No tenía la fuerza ni quizás la voluntad para resistir. En medio de ese llanto que ni siquiera podía explicar, empezaron a aparecer imágenes. Primero en destellos rápidos, luego como una película completa proyectada tras mis ojos. Volví a ser una niña, sentada en el frío suelo de un hospital con el rosario de mi madre en la mano. Vi a mi padre pasándome la mano por el pelo, intentando sonreír. Vi a la promesa que le susurró a la imagen de la Virgen, prometiéndome la vida a cambio de un milagro que jamás pensé recibir. Luego vinieron otros recuerdos.
más pequeños, pero tan fuertes que dolieron. El día que salí de casa con una maleta y una mano, jurando que nunca más necesitaría a nadie. La primera noche conduciendo sola por la ciudad vacía. El momento en que firmé los papeles del divorcio, fingiendo que todo estaba bien. Cada recuerdo traía consigo un dolor ancestral y un anhelo que no podía nombrar. Lloré sin poder contenerlo, sin siquiera intentar ocultarlo. Su mano permaneció allí, firme, silenciosa, como diciéndome que no tenía por qué avergonzarme. La luz dorada se volvió tan intensa que ya no podía distinguir los contornos del tablero. Todo se disolvió en esa claridad imposible. Parpadeé, buscando un punto fijo, pero ya no había coche, ya no había calle. Cuando por fin logré respirar, me di cuenta de que el silencio lo había absorbido todo. Incluso mi llanto se sentía distante, como si perteneciera a otra persona. Y fue allí, con su mano en mi hombro y su pecho abierto como nunca antes, que entendí. Ya no estaba en el coche. Yo estaba en otro lugar. No sé cuánto tiempo estuve allí, en ese lugar que no era ninguna parte. Quizás segundos, quizás horas. El calor de su tacto parecía mantener todo mi cuerpo suspendido en un espacio que ya no obedecía a las reglas del mundo real. Cuando abrí los ojos, si es que los tenía cerrados, ya no había tablero, volante ni espejo retrovisor. Estaba tumbado. El colchón era áspero, la manta fina, el olor impregnado de desinfectante y miedo. Me vi pequeño, tan pequeño que apenas cabía en aquella cama blanca. Debía de tener apenas unos meses. Sentía mi frágil pecho subir y bajar demasiado rápido, como si cada respiración fuera un esfuerzo desesperado. La habitación estaba a oscuras, iluminada únicamente por una vela cerca de una estatua de la Virgen de Guadalupe. La llama parpadeaba, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes. Y allí, arrodillada junto a mi cama, estaba mi madre. Sostenía un rosario blanco entre los dedos. Sus labios se movían inquietos, en un susurro que no entendía bien, pero cada palabra contenía tanto amor y tanto miedo que dolía solo mirarla. Madre Santísima, si me lo dejas vivir. A voz de ella falló, embargada de choro. Si me lo devuelves, te lo entrego. Será tuyo, toda su vida. El rosario temblaba en su mano. Vi una lágrima caer al suelo como si marcara la promesa que desconocía. Un antiguo acuerdo, sellado en un amanecer que nadie recordaba. Nadie más que ella. Y ahora, yo. La vista cambió de nuevo. Por un instante, sentí de nuevo el asiento del conductor bajo mí. La tela desgastada, la palanca de cambios cerca de mi rodilla. Pero la luz dorada persistía, como un filtro que lo cubría todo. Intenté levantar la cabeza para comprender dónde estaba. La calle era diferente. El motor estaba apagado. El silencio era absoluto. Afuera, una antigua fachada me observaba con sus ventanas negras como ojos vacíos. Miré lentamente hacia la parte superior de la puerta de madera. El letrero tallado decía Iglesia de Santa María. Parpadeé, confundida. No recordaba haber salido de la calle anterior. Él no recordaba haber girado la llave. No recordaba nada después del momento en que su toque me sacó del presente. Me temblaban las manos al intentar abrir la puerta. El aire se sentía demasiado denso, como si tuviera que empujar contra un peso invisible solo para respirar. Giré la cabeza lentamente, esperando encontrarla allí detrás. Pero el asiento trasero estaba vacío. El aroma a rosas era tan intenso que parecía impregnarme los huesos. Cerré los ojos, buscando un atisbo de racionalidad, una explicación que no implicara milagros ni delirios. El tablero del coche estaba en blanco, sin luces. Ninguna señal de que el motor hubiera estado en marcha en los últimos minutos. Me pasé la mano por los ojos, intentando contener las lágrimas que seguían cayendo. No entendía. No había manera de entender. Solo sabía que algo muy antiguo, algo que nunca había elegido, estaba cobrando el precio de la promesa. Y allí, de pie frente a aquella iglesia, con el corazón acelerado, solo podía pensar en una cosa.
pero no recuerdo haber conducido hasta allí. El silencio en el coche era tan profundo que parecía haberse tragado todos los sonidos de la ciudad. Ni un motor lejano, ni ladridos de perro, ni siquiera el crujido de las ramas al mecerse. Me quedé allí, con la mano en la manija de la puerta, intentando reunir el coraje para moverme. Respiré hondo. El intenso aroma a rosas me llenó los pulmones. Cuando por fin me obligué a darme la vuelta, sentí una opresión en el pecho. Ella había vuelto, sentada en el asiento trasero, con el velo cayendo sobre sus hombros, como si nunca se hubiera ido. Mi corazón latía tan fuerte que tuve que apoyar la frente en el volante. Ya no sabía si estaba soñando, no sabía si había perdido la cabeza para siempre. Cuando levanté la vista, la luz dorada volvió a brillar a su alrededor. No era tan brillante como antes, pero lo suficiente como para iluminar cada detalle del interior del coche. El rosario blanco que colgaba de su mano parecía emitir su propio resplandor. La voz no salió de sus labios, me vino directamente a la mente, tan clara que era imposible ignorarla. La promesa debe cumplirse. Tragué saliva, me ardía la garganta. Quería decirle que no sabía de qué hablaba. Quería gritar que esta era la historia de mi madre, no la mía. Pero no me salían las palabras. ¿Cuál promesa?, susurré. La voz fina, casi infantil. ¿Qué quieres de mí? Inclinó el rostro hacia mí. Por primera vez tuve la impresión de que sus ojos brillaban tras el velo, como brasas en un altar antiguo. Servir y creer. Eso fue todo. No había otra explicación, ningún detalle que lo hiciera más lógico. Esto no era una respuesta, era un acertijo. Mi pecho empezó a subir y bajar demasiado rápido. Sentía que mi corazón amenazaba con estallar. La cabeza me palpitaba, como si todo mi cuerpo quisiera escapar de sí mismo. No entiendo, balbucié, apretando el volante hasta doler. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? El silencio que siguió me pareció más pesado que cualquier respuesta. La calidez de la luz se atenuó lentamente, como si una llama se extinguiera. El aroma a rosa se hizo aún más intenso, hasta el punto de quemarme los ojos. Parpadeé para alejar el mareo que amenazaba con abrumarme. Cuando volví a mirar por el retrovisor, ella ya no estaba. El asiento trasero estaba completamente vacío. Ni velo, ni rosario, ni rastro de que alguien hubiera estado sentado allí. El cántico cesó de repente, como si le hubieran cortado unas tijeras invisibles. El motor rugió de nuevo sin que yo girara la llave. El tablero se iluminó con un brillo frío, mostrando la hora, 3:34. Temblaba tanto que apenas podía respirar. Mi mente repetía su frase como un eco infinito. Servir y creer. Y luego desapareció. Durante unos segundos me quedé mirando el asiento trasero, esperando a que reapareciera, como si apareciera de la nada, con ese velo blanco y esa voz que atravesaba cualquier defensa. Pero no había nadie. El espacio donde había estado parecía más oscuro que el resto del coche, como si llevara una sombra que se negaba a desaparecer. Respiré hondo, intentando convencerme de que todo había sido una ilusión, fruto de las noches sin dormir y la culpa que había fingido no sentir. Pero el olor seguía ahí, un aroma a rosas tan intenso que parecía impregnar la tapicería, mi ropa, mi piel. Me pasé la mano por la cara, intentando secarme el sudor frío que me caía a borbotones, y sentí que mis dedos temblaban tanto que apenas podía moverlos. Presioné el botón en el tablero. La radio volvió a encenderse con un breve siseo y luego se quedó en silencio. La luz de la aplicación se encendió en el teléfono conectado a la base, como si nada hubiera pasado. En la pantalla, la ruta parecía completa, pero en el campo de valor, en lugar de la tarifa, había un mensaje que me puso los pelos de punta. Corrida finalizada. 0,00 pesos. Leí esas palabras 3 veces, intentando comprenderlas. Nunca había visto eso antes. No me cobraron ningún viaje, ni siquiera los cancelados. Deslicé la pantalla,
intentando refrescarla, pero el mensaje seguía fijo, como una advertencia que no quería entender. Volví a mirar por el retrovisor, solo para asegurarme. El asiento estaba vacío, ni velo ni flores, pero el aroma no se desvaneció. Por mucho aire que respirara, mi corazón latía demasiado rápido, como si mi pecho no fuera lo suficientemente grande para contener todo lo que sentía. Por unos segundos, consideré llamar a alguien, un Uber, mi exesposa, cualquier voz humana que me devolviera a lo que conocía como realidad. Pero, ¿qué explicación daría? ¿Qué razón tendría para justificar este estado? Le di un aventón a una mujer que decía ser la Virgen de Guadalupe. Ella se subió a mi auto y desapareció después de decirme que debía servir y creer. No, nadie lo creería. Ni siquiera estaba seguro de creerlo. Cerré los ojos intentando encontrarle algún atisbo de lógica. Quizás la aplicación era una estafa. Quizás estaba soñando. Quizás era solo un reflejo de mi agotamiento, de mi cansancio por vivir de la misma manera todos los días. Pero ninguna hipótesis parecía encajar con el recuerdo de lo que había sentido. El calor de su tacto aún me quemaba el hombro. El antiguo cántico aún resonaba en algún rincón de mi mente, como una canción que se me pega y no se va. Abrí los ojos y volví a mirar la pantalla del teléfono. El número 0 brillaba como un silencioso recordatorio de que no volvería de ahí siendo el mismo. Pasé la mano por el encendido, intentando armarme de valor para girar la llave y marcharme. Pero antes de que pudiera hacerlo, me di cuenta de que una pregunta me rondaba la cabeza, de la forma más incómoda posible. ¿Y si todo esto fuera real? Comencé a dudar de mi cordura. La llave giró casi sola entre mis dedos. El motor arrancó de nuevo con un rugido sordo, como si nada hubiera pasado, pero no recordaba haberlo arrancado. Por un momento consideré quedarme allí hasta el amanecer, esperando que la luz del sol me diera un respiro, pero algo más fuerte me impulsó a irme. Era como si toda la ciudad me observara en silencio. Conducía aturdido. Cada semáforo parecía durar horas. Cada calle parecía más larga que la última vez que la había recorrido. No sé cómo logré llegar a casa sin chocar el coche ni desmayarme de cansancio. Solo recuerdo aparcar en el estrecho espacio del edificio y quedarme unos minutos con las manos en el volante, esperando a que mi corazón se calmara. Cuando, por fin, me armé de valor para irme, el aroma a rosas me acompañó, como si se hubiera pegado a mi pie. Subí las escaleras hacia mi apartamento, sintiéndome como si ya no fuera el mismo hombre que se había ido a trabajar esa noche. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, recordándome que estaba completamente solo en esto. Tiré las llaves en la encimera de la cocina, saqué el móvil del bolsillo y me senté en el sofá. La pantalla iluminó mi rostro pálido. Sabía que no podría dormir, no hasta que encontrara alguna señal de que no me estaba volviendo loco. Escribí en el buscador: apariciones Virgen de Guadalupe madrugada. Los primeros enlaces eran de artículos religiosos, mensajes de fe, videos de creyentes que afirmaban haber visto luces en el cielo. Recorrí las páginas con el pulgar tembloroso, sintiendo que mi corazón se aceleraba de nuevo con cada historia que aparecía. Había algo en común en muchos de esos testimonios: la hora. Siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada, el silencio profundo, el aroma a rosas. Algunos dijeron haber visto a una mujer con un velo blanco de pie en la puerta de su casa. Otros afirmaron que apareció dentro del coche, con la misma sonrisa serena, que no pude olvidar. Pasé casi una hora leyendo cada afirmación, intentando encontrar una explicación racional. Pero la lista de coincidencias era demasiado larga para ignorarla. No era la única, no era la primera y probablemente no sería la última. Cuando por fin dejé el teléfono sobre la mesa, tenía la garganta seca y la cabeza me daba vueltas. Apoyé los codos en las rodillas y me pasé las manos por la cara. Su imagen regresó a mí en su totalidad: el velo, las rosas, los ojos que ni siquiera había podido ver con claridad, pero que parecían saberlo todo sobre mí. Lo peor no fue presenciar algo imposible. Lo peor fue sentir, en el fondo, que había sucedido por algo.
y que ya no podía fingir que nada había cambiado. Cerré los ojos y respiré hondo, pero solo pensar en su sonrisa serena me aceleró el corazón. Y cuando finalmente miré al techo, como esperando una respuesta, me di cuenta de que cada historia tenía un detalle que no me dejaba en paz. Todos describieron la misma sonrisa y el mismo olor a rosas. Las noches siguientes fueron peores de lo que había imaginado. Mi cuerpo estaba en casa, pero mi mente parecía atrapada dentro de ese coche, en esa calle oscura, en ese momento en que ella dijo que la promesa debía cumplirse. Intenté llevar una vida normal. Viajaba durante el día para despejarme, charlaba con los pasajeros sobre asuntos triviales, el tráfico, la política, el insoportable calor de septiembre. Pero en cuanto se acercaba el amanecer, empezaba a sentir una opresión en el pecho. La tercera noche me desperté sin saber por qué. La habitación estaba completamente a oscuras. Mis ojos tardaron un poco en acostumbrarse. Cuando distinguí la silueta de la cómoda, levanté el teléfono para mirar la hora. La pantalla se iluminó con un brillo frío. 3:33. Mi corazón se aceleró. Me senté en el borde de la cama, respirando con dificultad. Intenté convencerme de que era una coincidencia, que despertar a la misma hora 3 días seguidos no significaba nada. Pero yo sabía que no era así. Bajé al garaje. Ni siquiera pensé en lo que hacía. Era como si algo me atrajera, como si me llamara de una forma inexplicable. El aroma a rosas aún flotaba en el coche, aunque había lavado los asientos y dejado las ventanillas abiertas todo el día. Al abrir la puerta del conductor, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El asiento trasero estaba vacío, pero no podía quitarme de la cabeza la certeza de que alguien estaba sentado allí, observándome. Por unos segundos cerré los ojos y respiré hondo. Sentí una extraña calma, mezclada con miedo. Era como si estuviera a punto de volver a oír esa voz. La noche siguiente, me desperté a la misma hora, 3:33. El pecho me latía con fuerza, el sudor frío me corría por las venas, la sensación de que una presencia me llamaba desde un lugar inalcanzable para mis ojos. Entonces, hice algo que aún no puedo explicar. Tomé una rosa blanca de un jarrón en la cocina y bajé al coche. Coloqué la flor doblada en el asiento trasero, justo en el centro, como si fuera una ofrenda. Me quedé allí unos minutos, esperando alguna señal, pero no pasó nada. Ni un sonido, ni una luz, ni una voz. Aún así, cuando cerré la puerta y conduje a casa, tuve la extraña sensación de que la había aceptado. Desde aquella madrugada se convirtió en un ritual. Todas las noches, a las 3:33, me despertaba. Todas las noches bajaba al coche y dejaba otra rosa. No sabía si me estaba volviendo loca, si era solo culpa o miedo, pero tampoco podía parar. Fue como si una parte de mí comprendiera que esta historia no había terminado, que la promesa de mi madre era más grande que cualquier resistencia que intentara oponer. Si has llegado hasta aquí, dale a me gusta. Así sabré que no soy el único que lo cuenta. Ya no podía vivir así. Despertar cada mañana, sintiendo esa presencia rodeándome sin descanso. Ya no podía comer bien. Apenas podía cerrar los ojos sin ver la silueta del velo blanco en el asiento trasero. Era domingo por la mañana cuando me armé de valor. Me puse la primera camisa limpia que encontré. Metí las llaves del coche en el bolsillo y salí sin pensarlo mucho. Conduje hasta la iglesia donde todo había comenzado. La fachada era aún más antigua de lo que recordaba, con grietas que trepaban por las paredes como las raíces de una planta antigua. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé sentado unos minutos, mirando la puerta de madera, intentando decidir si tenía el valor de entrar. Una parte de mí quería salir corriendo y no volver jamás, pero otra parte, la que más me asustaba, necesitaba respuestas. Respiré hondo y crucé la calle. La puerta de madera crujió al empujarla. Dentro
El aire era frío y húmedo, cargado con el aroma de velas y flores marchitas. Caminé por el pasillo central, pasando junto a bancos desgastados y estatuas de santos que parecían observarme en silencio. Un sacerdote anciano barría los escalones del altar. Al verme se detuvo y me miró como si ya supiera el motivo de mi visita. Abrí la boca pero no encontré las palabras. Fue él quien habló primero. «¿Vienes por ella?» Se le encogió el estómago. Solo pude negar con la cabeza, sin atreverme a negarlo. Apoyó las manos en el palo de la escoba y suspiró profundamente, como si llevara una carga antigua. «No eres el único», apuntó con el quiño al confesionario. «Muchos vienen. Taxistas, choferes de Uber, camioneros, siempre de madrugada, siempre con el mismo relato». Se me encogió el pecho. No sabía si sentir alivio o miedo de no ser la primera. Tragué saliva con dificultad e intenté preguntar algo, pero no me salía la voz. Fue en ese momento que sentí una mano rozarme ligeramente el brazo. Me giré rápidamente sobresaltado. Una anciana, pequeña como un pájaro, me miraba con unos ojos oscuros que parecían verlo todo. Llevaba un chal azul y sostenía un rosario desgastado, tan viejo que algunas cuentas estaban rotas. Su voz era baja pero firme, como si fuera una verdad que nadie se atreviera a discutir. Ella viene solo a quienes tienen algo que entregar. Quise preguntar qué significaba eso, pero se me hizo un nudo en la garganta. La mujer simplemente cerró los ojos y negó la cabeza lentamente, como si estuviera despidiéndose. El sacerdote volvió a barrer como si esta conversación fuera una más entre muchas. Me quedé en el pasillo central, sintiendo mi corazón latir erráticamente. Salí de la iglesia sin decir palabra. El sol afuera parecía intenso después de la fría penumbra. Me detuve en la acera y respiré hondo, tratando de comprender por qué esa frase me dolía tanto. No sabía qué tenía que entregar. Las noches se hacían cada vez más largas. Llegaba a casa exhausto, pensando que esta vez tendría unas horas de sueño tranquilo, pero en cuanto cerraba los ojos, volvía a tener el mismo sueño. Siempre era igual. Estaba sentado al volante, con las manos firmemente en la mano. Afuera, la calle parecía interminable, como si el amanecer nunca fuera a llegar. El aroma a rosas era tan intenso que me daba náuseas, y allí estaba ella, en el asiento trasero, inmóvil, envuelta en ese velo blanco que parecía emitir un suave resplandor. En el sueño no podía hablar. Por mucho que lo intentara, mi boca simplemente no me obedecía. Fue ella quien rompió el silencio. La voz apareció simultáneamente en el aire y en mi mente, suave como un suspiro, pero imposible de ignorar. «Cuenta lo que viste». Intenté responder, explicar que nadie me creería, que dirían que estaba loca, pero no salía ningún sonido, solo el latido de mi propio corazón martilleando en mi pecho. «Cuenta», insistía. Cada noche la escena se repetía. El coche aparcado en un sitio que no reconocía. El reloj marcaba las 3:33. El velo cubría su rostro, pero dejaba entrever el esbozo de una sonrisa que no era amenazante, pero tampoco del todo compasiva. Entonces el sueño cambiaba. Me encontraba frente a desconocidos, contándoles la historia. Con cada palabra sentía que algo pesado se me quitaba del pecho. Pero en cuanto llegaba el momento en que ella decía servir y creer, todo se oscurecía. Despertaba con el cuerpo bañado de sudor frío, la sábana pegada a la espalda y el pecho dolorido como si hubiera corrido kilómetros. Las primeras veces pensé que era solo culpa, producto de una mente cansada y confusa, pero cuando la misma escena se repitió 7 noches seguidas, comprendí que no era casualidad. Era una llamada, un recordatorio que ya no podía ignorar. Intenté contárselo a 2 amigos. Uno se rió, pensando que bromeaba. El otro me miró con lástima y me dijo que necesitaba ayuda. Ninguno de los dos podía entender que no era solo una historia extraña.
Era algo que me consumía poco a poco. Empecé a notar cada detalle en un viejo cuaderno, con la esperanza de que escribir me brindara algún alivio, pero cada frase que garabateaba solo parecía profundizar la sensación de que estaba cerca, esperando a que terminara. Ya no sabía si le tenía miedo a ella o a lo que sucedería si me quedaba callado, porque en lo más profundo de mi pecho, donde antes residían viejas certezas, sentía que esta mujer, o lo que fuera, no estaba ahí solo para consolarme. Era como si quisiera que yo lo presenciara. Pasé días intentando encontrar el valor para contarle esta historia a alguien de verdad. No solo unas pocas frases, sino todo, de principio a fin. Cada detalle, cada sentimiento, como si confesar finalmente pudiera liberarme de ese peso que parecía crecer en mi pecho. Una mañana cualquiera, al despertarme de nuevo a las 3:33, decidí que no podía más. Me senté en el borde de la cama con el corazón acelerado y agarré mi teléfono. Abrí la grabadora y me quedé mirando la pantalla preguntándome si realmente tenía el valor de decirlo todo en voz alta. Me temblaba tanto la mano que tuve que apoyarla en la rodilla. Pero presioné grabar. Se encendió la luz roja y respiré hondo. Empecé a hablar. Le conté de aquella carrera, del aroma a rosas, de cómo había subido al coche sin hacer ruido. Le describí el velo blanco, la luz dorada, el reloj marcando las 3:33 como una advertencia que no quería entender. Le conté que su voz no salía de sus labios, sino de mi mente. Con cada frase sentía como si algo se rompiera en mi interior. Fue un alivio extraño, como si por fin admitiera lo que había sucedido, quisiera o no. Cuando llegué a la parte donde dijo servir y creer, se me quebró la voz. Tuve que cerrar los ojos y tragarme la emoción que subía como una marea. Presioné el botón de parada. Me quedé en silencio unos segundos, intentando averiguar si realmente me había ayudado. Luego, respiré hondo y presioné el botón de reproducción. El audio empezó normal. Mi voz sonaba baja y temblorosa, cada palabra cargada del miedo que sentía. Pero después de unos segundos me di cuenta de que había algo más. De fondo, en la grabación, se oía un canto muy tenue, una melodía suave y antigua como un coro de voces femeninas cantando en un idioma que no reconocía. Un canto que parecía provenir de algún lugar muy lejano o muy cercano. Dejé caer el teléfono en el colchón con el corazón acelerado. El sonido seguía resonando en el altavoz, tan intenso que estaba seguro de que alguien podría oírlo desde el pasillo. Y fue entonces cuando lo sentí. El aroma a rosas llenó la habitación. No era una impresión, no era un aroma persistente en mi memoria, era real, denso, dulce, tan fuerte que me temblaron las manos. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna señal de ella, una sombra en la esquina, un movimiento cerca de la puerta. Pero no había nada, solo el canto, el olor y la sensación de que no estaba solo. Cerré los ojos y me llevé las manos a la cara intentando comprender qué quería de mí, pero en el fondo una certeza me invadió con fuerza. Ya lo sabía, y ahí entendí que mi silencio me costaría caro. Esa mañana no pude volver a dormir. Me sentí en el borde de la cama, con el celular en la mano, escuchando ese cántico hasta que se agotó la batería. Cuando la pantalla finalmente se quedó en blanco, el silencio se sintió aún más denso. Pero no era un silencio vacío, era la misma presencia que me había acompañado desde la noche en que todo comenzó. Sabía que si intentaba olvidarla, ella volvería una y otra vez. Me despertaría a las 3:33, llenando el aire con ese aroma a rosas, susurrándome que la promesa seguía viva. Quizás me había pasado la vida intentando fingir que no le debía nada a nadie, pero allí, con el pecho apretado y la mente agotada por tantas dudas, comprendí que no había escapatoria. Me levanté lentamente y fui a la cocina. Tomé un vaso de agua, intentando aclarar mis ideas. Mientras bebía, me miré fijamente en la ventana.
El rostro parecía el de un hombre diferente, alguien que había envejecido 10 años en tan solo unas semanas. Me pregunté si alguna vez volvería a ser el mismo. Fue entonces cuando tomé la decisión que había estado posponiendo. Iba a contárselo todo, sin dejar nada fuera, sin miedo a parecer enferma o mentirosa. Si había recurrido a mí, si había dejado esas marcas, era porque necesitaba hablar con alguien, y si nadie más quería creerle, que así fuera. Tomé el viejo cuaderno donde había anotado mis sueños, lo abrí por la primera página y comencé a releer cada palabra. Algunas líneas eran tan temblorosas que apenas se podían leer, pero ahí estaban. Prueba de que no era solo una invención, de que había sucedido. Al pasar las páginas, sentí la misma extraña calma que solo aparecía al aceptar lo vivido. No era paz, era la resignación de quien entiende que ciertas cosas ocurren sin que las elijamos, y que ignorarlas solo lo hace todo más pesado. Esa noche prometí no ocultarlo más, que lo grabaría, lo escribiría y se lo contaría a quien quisiera escucharme, porque cada vez que me guardaba esta historia sentía que se convertía en una deuda impagable y no estaba dispuesta a cargar con esa carga sola el resto de mi vida. Desde entonces, cada mañana lleva la misma presencia, incluso después de haber decidido hablar. Sigo despertándome a las 3:33. A veces huelo rosas antes siquiera de abrir los ojos. Otras veces estoy segura de que alguien está sentado en el asiento trasero del coche, esperando a que lo acepte de una vez por todas. Ya no intento huir, ya no pongo excusas, porque en el fondo sé que nunca fue una elección, fue una vocación, un compromiso que empezó antes de nacer y que quizás solo termine cuando ya no tenga miedo de contarlo todo. Quizás eso era lo que ella quería desde el principio. Han pasado semanas desde que todo sucedió, y incluso ahora, al contar cada detalle, me pregunto si perdí la cabeza aquella mañana. Si no fue solo el cansancio, la soledad y toda la vieja culpa, todo mezclado en una alucinación tan perfecta que parecía real. He inventado 1000 explicaciones. ¿Estrés? ¿Falta de sueño? ¿Sugerencias de la infancia? ¿El peso de una promesa que nunca fue mía, pero que de alguna manera terminó recayendo sobre mis hombros? Pero ninguna de estas hipótesis explica cómo me siento cada vez que me subo al coche y cierro la puerta. Porque el aroma a rosas sigue ahí. No importa cuántos días pasen, cuántos lavados haga, cuántos productos eche en los asientos. Es un aroma suave pero persistente. A veces se intensifica de repente, como para recordarme que esta historia no ha terminado. Pensé en no contárselo a nadie, fingiendo que solo fue una mala etapa, intentando volver a ser ese hombre escéptico que se reía de las historias de otros conductores. Pero la verdad es que no puedo, porque de una forma u otra, esta experiencia me cambió. Quizás esto sea la fe, no comprenderlo todo, no tener pruebas, pero aceptar, aún así, que existe algo más grande, algo que trasciende la lógica, que ignora lo que creemos saber, algo que aparece justo cuando creemos estar solos en el mundo. No diré que entendí lo que quería de mí. A día de hoy, sigo sin saber qué significa servir y creer. No sé si algún día lo descubriré. Quizás eso sea lo más difícil de aceptar, que algunas preguntas no tienen respuesta. Lo que sí sé es que después de esa noche, empecé a ver la vida de otra manera. Me di cuenta de que hay cosas que no encajan en los mapas, las aplicaciones ni la razón, y que, por mucho que intentemos huir, algunas promesas acaban volviendo. Cuando cuento esta historia, muchos niegan con la cabeza, incrédulos. Otros dicen que fue solo un sueño. Y podría serlo. Yo mismo lo he dudado decenas de veces. Pero entonces, al sentarme al volante y oler el aroma a rosas, recuerdo su sonrisa tras el velo y la extraña calma que trajo consigo, junto con el miedo. Quizás eso es lo que hace la fe. No te pide que entiendas, solo te pide que no huyas.
¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido algo que nadie creería? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todas las historias, incluso las más imposibles. Y si quieres escuchar más historias alucinantes que nos hagan cuestionarlo todo, suscríbete al canal. El camino es largo y siempre hay espacio para una historia más.